Bueno, ha concluido un año, el 2019, con más penuria que logro, fundamentalmente para el hogar cubano. Hay elementos muy alarmantes que continúan mostrando de que en Cuba el cubano vive en la miseria y está condenado a continuar viviendo en la miseria. ¿Por qué? Porque precisamente hay una política de gobierno, de dictadura, por 60 años que no quiere cambiar nada, no quiere dar ni un paso para mejorar la vida de los cubanos. De hecho, que hay que hablar sobre el tema de la infraestructura y el desarrollo del país, que está condenado a la nada. Por ejemplo, el déficit habitacional que existe en la isla, que en abril de este año, en abril del 2019, se decía que había casi 1 millón de viviendas que faltan para que los cubanos puedan al menos vivir en un espacio. Se sabe muy bien que hemos tenido que vivir los cubanos uno encima de otros, varias generaciones de familia coincidir dentro de un mismo techo. Yo creo que no va a pasar nada en torno a de que esto pueda mejorar, como bien ya se conocen y a través de medios de información alternativos. En Cuba no existe, no hay en estos momentos casi materiales de construcción. Abrieron rastros en todos los municipios del país, abrieron centros para que los cubanos pudieran construir. Sin embargo, hoy por hoy vas y no encuentras nada, no existe nada. No vamos a hablar de precios, que es otro problema. Vamos a hablar al menos de lo que prometió la dictadura, todo convertido a la nada. Como mismo está el estado de las calles, como mismo está el estado del saneamiento, del alcantarillado, de las enfermedades, aunque en Cuba no hay datos específicos porque no son de revelación de los medios oficiales, pero sí hay muertes de dengue. Por ejemplo, ahí está el caso de Norris Brown, que murió su hija por una negligencia médica de dengue. El caso de la vacuna esta, que también mató a niños, y la represión que hubo precisamente hacia esos padres que tuvieron que emigrar. Estamos hablando incluso de la falta de medicamentos, que es grave, es crítica. Realmente no existe atención médica, se ha visto muy empeorada en las zonas rurales, en las zonas suburbanas, y esto que no tiene que ver sencillamente por un problema también de escasez. Estamos hablando de proyección, de conducta, de planificación, malas condiciones en los centros sanitarios de asistencia de salud en la isla, que es otro de los problemas que se suma al empobrecimiento de la sociedad cubana. En cuanto a la libertad de prensa, a la censura, a la represión, yo creo que la primera palabra de orden sería mencionar el caso muy injusto del abogado y periodista independiente, colaborador de Cubanet, Roberto de Jesús Quiñones Ace, preso en la cárcel de Guantánamo. ¿Por qué? Porque fue a cubrir un juicio también injusto de una familia del pastor Ramón Rigal y su esposa, que han sido llevados a la cárcel injustamente por el problema del homeschooling. Yo creo que para el 2020 no se puede esperar mucho en cuanto a mejoría, por el temor enorme que existe al desarrollo, por ejemplo, de la creatividad individual del sector privado, que es el elemento primordial que pudiera ayudar a los cubanos a salir de esta crisis. En cuanto a la labor de nuestra agencia, yo creo que Palenque Visión ha logrado producir en el 2019 alrededor de unas casi 160 piezas o reportajes publicados, la mayoría en el portal de Cubanet, que queremos agradecer infinitamente al equipo de Cubanet esta brecha, porque las voces de los cubanos en distintas regiones del país salgan a través de este puente que ha creado, del sitio que representa hoy Cubanet en un portal de informaciones. Dar el agradecimiento a todos mis colegas
del equipo de Palenque Visión, que han logrado mantener su posición de trabajar a pesar de esta represión, a pesar de que tenemos varias gente regulada dentro del equipo, y sin embargo el trabajo se ha continuado, y dentro de las cosas que hablaba de la posibilidad que siempre representa a nosotros poder ayudar, llevar la voz de los necesitados, de los que no tienen voz al contexto público, que han tenido su efecto también. Quiero mencionar la gratificación para nosotros de la solidaridad que ha resultado reportar el caso de la ciudadana Norris Brown en Camagüey por la muerte de su hija por una negligencia médica, precisamente por dengue, y también este penoso caso que quiero aprovechar para denunciar de esta señora allá por Bayamo, por el barrio de Pedro Pompa, que ahí tiene ya más de 100.000 views su reportaje, y sin embargo aquí me llega una información fresca de ayer mismo, donde dice que la han visitado a su casa. Primero fue un jeep de un 4x4 con gente de cuello y corbata, le hicieron promesa de ayuda. Al día siguiente la citaron al sector de la zona, la estamos hablando a la PNR, ¿no? Fue amenazada de tal manera que los vecinos afirman que no es la misma persona, que antes de esto ella hablaba y se divertía con los vecinos, y ahora apenas saluda y no sale de su casa, que antes reía a pesar de los problemas y ahora se le ve cabizbaja y sin sonrisa. Esta es la sociedad cubana, señores. Esto es lo que hablamos de la libertad de prensa y del accionar cuando un cubano se queja del estado caótico en que está viviendo, que ni eso, no te puedes quejar porque tienes acciones semejantes a esto que estoy narrando aquí, en el mejor de los casos. Porque ya miren el caso del pastor Rigal y su esposa por darle clase en el hogar a sus hijos, están presos. El pueblo está viviendo bajo la incertidumbre ¿de qué? De no mejorar esto. ¿Qué va a pasar? Lo que sencillamente se decida cada cubano a asumir que debe hacer, a criticar, a actuar, a obrar enérgicamente en función de que el estado caótico que estamos viviendo hace ya 60 años y que es insoportable, sencillamente pueda tomar otro rumbo. Y es necesario tomar otro rumbo porque lo que se ha experimentado durante muchos años, en 6 décadas, no ha dado un resultado positivo.